Este hongo rojo, cuyo nombre es Amanita muscaria, crece alrededor de los árboles de roble que están en la reserva. A lo largo de los años su presencia es más visible y abundante. Han aumentado en número y tamaño. No son comestibles por su condición de alucinógenos y es esa característica la que les da un uso ceremonial a lo largo de la historia. Los mayas lo llamaron hongo del rayo porque le atribuían propiedades visionarias y mágicas. También se encuentra en las mitologías de Norteamérica, nórdicas, celtas y del centro de Europa. Se afirma que uno de los efectos psíquicos de la experiencia de este hongo es la de verse a sí mismo y a los objetos aumentar o disminuir de tamaño de forma inusual. Tal vez sea por eso que cada vez que los encuentro me siento trasladada a una historia de gnomos y duendes.